Hola, hoy vamos a aprender sobre las operaciones con números enteros. Bueno, multiplicar y dividir siempre ha sido bastante sencillo, pero cuando le ponemos números negativos y positivos necesitamos aplicar la ley de signos. Entonces veamos. La primera ley de signos dice que positivo multiplicado por positivo da como resultado un número positivo. Es decir, estas son las multiplicaciones que siempre hemos hecho. 8 por 4, dos números positivos, da 32 positivo. La siguiente nos indica que dos números negativos multiplicados entre sí dan como resultado un número positivo. Entonces, ¿qué pasa si ese 8 y ese 4 son negativos? Pues el resultado también es 32 positivo. Si tenemos un número positivo multiplicado por uno negativo, ahí sí el resultado será negativo. En este caso, por ejemplo, 8 positivo multiplicado por 4 negativo da 32 negativo. Y si fuera al contrario, es decir, primero el número negativo y luego el positivo, pues también el resultado da negativo. Entonces, podríamos generalizar que si los signos de dos cantidades son los mismos, el resultado siempre da positivo. Es decir, si los dos son positivos, el resultado da positivo. Y si los dos son negativos, pues también. Pero cuando tenemos un signo positivo con uno negativo, no importa el orden en el que estén, si se multiplican el resultado da negativo. Lo mismo sucede con la división. Si tenemos dos números positivos que se dividen entre sí, el resultado siempre es positivo. Y si son dos números negativos que se dividen, el resultado es positivo. Y si es uno positivo entre uno negativo, pues negativo. Y lo mismo si el negativo va primero que el positivo. Ahora hablemos de la suma y la resta. Aquí no hay exactamente, por decirlo así, una ley de signos, pero hay algunas cosas que nos pueden ayudar a resolver estas dos operaciones. La primera es que cuando se nos junta un menos de resta con un menos de negativo, eso lo podemos cambiar por un signo de más, es decir, un signo de suma. Entonces, veamos un ejemplo. Si tenemos 6 menos 2 negativo, es lo mismo que 6 más 2, es decir, 8. Ahí, como pueden ver, se nos unió un menos de resta con el menos del negativo del 2 y eso lo cambiamos por un signo de más. Eso nos facilita bastante las cosas al hacer este tipo de operaciones mentalmente. Otro que nos puede ayudar de vez en cuando es que cuando se suma inmediatamente un número negativo, pues entonces estos dos signos los podemos cambiar por uno de resta. Veamos un ejemplo. Si yo tengo 6 positivo y le sumo 2 negativo, aquí se nos unió un signo de suma con un menos de negativo. Eso lo puedo sustituir por un menos de resta nada más. Entonces 6 menos 2 da 4. Pues bien, esto nos facilita bastante entender la suma y la resta. Pero algo que en general funciona es relacionar a los números negativos o las cosas que se restan como deudas, cosas que debo, y a los números positivos como dinero que pago o dinero que tengo. Entonces veamos, si yo tengo $6 y $2 más, pues tengo $8. Todo es positivo, pues lo sumo normalmente y como siempre lo hemos trabajado. Veamos qué pasa si, por ejemplo, tengo 6 negativo más 2 negativo. Pues traducido sería algo así como debo 6 y debo 2. Pues si debo y debo, pues sumo las deudas y al final debo 8. Por eso queda 8 negativo. Aquí tendríamos el caso de que debo 6 y pago 2. Entonces, si debo 6 y pago 2, quedo con una deuda de 4. Por eso el resultado es 4 negativo. Entonces, vean que a pesar de ser una suma, en este ejemplo tenemos que restar porque estamos hablando de que tengo una deuda y un pago que hacer. Entonces, se descuenta el pago que hice y queda 4 negativo. Sigo con deudas. Veamos en cambio aquí. Aquí más bien yo tengo $6 y debo 2. Entonces, al deber 2, realmente lo que tengo son $4, porque al pagar mis deudas es con lo que me quedo. Entonces observemos que en la suma y la resta no hay exactamente una ley de signos, sino que dependerá de la situación. En algunos casos se suma cuando los dos signos son iguales, como por ejemplo aquí, y en algunos casos se resta si hay dos signos contrarios.
y el resultado dependerá del que tenga mayor valor absoluto. Veamos ejemplos de resta. Si yo tengo 6 y debo 2, pues da 4 que tengo. Es una resta de números positivos, es lo que hemos estado acostumbrados a hacer siempre. Si aquí tenemos 6 negativo menos 2 negativo, pues aquí aplicamos la regla que vimos al principio, en donde tenemos dos números, dos signos de negativo, pues lo convertimos en un signo de suma y entonces esto se nos devuelve al caso que ya habíamos resuelto anteriormente. O por ejemplo aquí, debo 6, debo 2, lo podemos poner con el cambio de signos, pero aún así no es necesario porque si debo 6 y debo 2, pues en total debo 8. Y lo mismo acá, tenemos 6 que le resto 2 negativo, entonces pues cambiamos el menos menos por un signo de suma y eso se me convierte en 6 más 2, o sea 8. Espero que te haya quedado claro esta breve explicación, nos escuchamos en otro video. Adiós.